Hola mis amados, qué bueno que vinieron a adorar al Señor y aprender sobre nuestro Redentor, porque quiero ser como Jesús. Este es el lugar exacto para estar más cerca de Jesús. La historia de hoy lleva como título Él manda la lluvia. El texto bíblico lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39, que nos dice: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Si el presidente del país estuviera haciendo algo incorrecto, ¿ustedes tendrían el coraje de presentarse delante de él y decírselo? Elías era un profeta, o sea, un mensajero de Dios, y él hizo esto con el rey de su época, un hombre muy malo que se llamaba Acab. Para cumplir la orden de Dios, Elías fue hasta la capital del reino, pasó por entre los guardias y sin que nadie lo impidiera, se puso delante del rey para decirle lo que Dios había mandado. En esta historia que está en la Biblia, ustedes sabrán cuál fue el mensaje que Elías llevó a Acab y cómo reaccionó el rey. El pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios que necesitaba aprender una lección. ¿Saben qué lección era? Que solo Dios debía ser adorado y Él era quien enviaba la lluvia que hacía crecer las plantas de donde obtenían los alimentos. Dios mandó a Elías para que fuera hasta la presencia de Acab y le avisara que no caería lluvia ni rocío en Israel durante los próximos años. En realidad, solo volvería a llover cuando Él diera la orden. Vean cuáles fueron las palabras de Elías. Eso está en la Biblia. Dice así: Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Elías tuvo que ser muy valiente, pero sucedió exactamente como él había dicho. No llovió durante 3 años y medio. Estaba todo seco. Las plantaciones no prosperaban sin la lluvia y estaba faltando el alimento para el pueblo. Hasta los animales comenzaron a morir. Mientras tanto, Dios cuidó de Elías y proveyó para que tuviera agua y alimento. Acab creía que era Elías el que causaba el problema de la sequía y mandó matar a Elías. Pero en verdad era Dios quien impedía que la lluvia cayera y él protegió a su siervo. En el tiempo indicado por Dios, Elías propuso un desafío a Acab para mostrarle quién realmente merecía adoración, Dios o Baal. Por supuesto que Dios fue el vencedor, porque Baal era solo una estatua que no tenía poder. Todo el pueblo presenció la demostración del poder de Dios cuando Él envió fuego del cielo para consumir la ofrenda de sacrificio de Elías. La gente decía: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Finalmente el pueblo de Israel aprendió la lección y entonces Dios mandó lluvia. Ellos tuvieron que sacar sus paraguas porque cayó mucha agua. Esta historia nos muestra que no es fácil ser un mensajero de Dios, especialmente cuando el mensaje a dar no es muy bueno. Pero así como Elías, necesitamos ser valientes y hacer lo que Dios nos pide. Él prometió estar con nosotros y protegernos, exactamente como lo hizo con Elías. Y no lo olviden, Dios es quien envía la lluvia. Recordemos el texto bíblico: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39. Es tiempo de orar. Querido Dios, le agradecemos porque nos hace fuertes y valientes para hacer su voluntad. Le pedimos que nos ayude a ser sus discípulos todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.